Pienso que hace tiempo de todo esto ya. Conoció a Eric Clapton, entre otros artistas, Mucha gente. Yo, la verdad es que fue un tiempo hermoso porque además viví la parte mejor de la historia de la música. Finales de los 60 y años 70. La música tiene un periodo básico en el que todo estalla. Del 68 al 73. Porque la época de los Beatles fue maravillosa, pero eran 4 chavales haciendo ruido con cajas, cuando la tecnología entra en la música rock, cuando aparece el Led Zeppelin, que es el grupo que cambia todo el sistema, el montaje musical, cuando los grupos pop desaparecen y llegan los supergrupos, los grupos de gente que sabe. Son 5 años, del 68, 69 hasta el 73, hasta la crisis del petróleo. Son años cumbre, todo se gesta aquí. A partir de 73, crisis del petróleo, ya es otra historia. Llega la música punk, llega el techno, llega tal, pero esos 5 o 6 años, ahí todo crepitaba. ¿Y cómo se podía explicar en una doble página de la revista Disco Express, que era un periódico hecho a semejanza del New Musical Express británico, el Melody Maker, ¿no? No, bueno, estaba bien aquello, sí, nos parecía bien en aquella época los chavales que lo leíamos. ¿Y cómo se podía explicar un disco de Pink Floyd? Pues yo le explicaba con palabras, les explicaba, o sea, en los discos explicaba cómo sonaban, decía, entra el bajo galopando sobre un fondo cimbreante de baterías y teclados que enmarca la guitarra que aparece con un... y después la voz. Y claro, eso parecía que fuera algo muy importante, pero la gente oía el disco de Pink Floyd y leía mi texto y decía, es un oboe. O sea que fue algo, bueno, no era un engaño, pero sí una forma de contar algo con muy poco, pero dándole un empaque. ¿Hizo radio también? Sí. Ese fue un reto, porque... Aquel chico tartamudo terminó en la radio. Pero sí, fue la prueba de que un tartamudo, o sea, eso es del defecto físico. Es una tara social que te impone la gente. Usted es cojo, usted es sordo, usted es tartamudo, usted es manco, usted es tonto. Hay gente que es imbécil y no lo sabe. Y lo sabe la gente cuando habla con ellos porque... Entonces, bueno, era tartamudo. ¿Y qué? El día que aprendí a reírme de mí mismo, a decir, soy tartamudo, ¿qué pasa? Pues hace gracia, un tartamudo hace gracia. Entonces ese día que te ríes de ti mismo, empiezas a curarte. ¿Y cómo me curé del todo? Haciendo radio con auriculares. Oía mi voz por aquí y aprendí a respirar y a modular la voz. De vez en cuando un tropiezo. Pero es porque estoy aquí contigo, hablando en plan normal, no me siento presionado por un tiempo, decir que te acaba el tiempo y hace correr, estoy muy relajado, y de vez en cuando un tartamudeo. Pero por radio, por televisión, hice un programa. Sí, fue un reto. Bueno, 26 galardones. Sí. 26 premios literarios. Porque el nacional fue 25. He ganado otro después del nacional, en Alzira, en Valencia, en catalán, un libro llamado Los Juegos, la Memoria. Y un libro, 316 publicados, como decíamos, un libro cada 40 días, más o menos. Bueno, es que eso son cifras que sí, que si lo divides te da, pero no se puede... ¿Pero cuánto tardan? Este libro, por ejemplo, en Kafka y la muñeca viajera, ¿cuánto tiempo tarda en escribir? Es que si lo digo así en frío, mi mujer me mata, porque me dice, véndete mejor, es que no sé venderme. Bueno, pero... Escribirlo son 4 días. 4 días. Escribirlo, pero estuve 3 meses para pensarlo. Y eso es lo importante. Un libro se escribe. Pero yo soy escritor, nací escritor y escribo desde que tengo 8 años, tengo 60. Siempre he escrito. Para mí escribir es lo sencillo. Pero pensar en el libro es lo complicado. Me hago un guión previo. Tengo un libro llamado La Página Escrita, que es el método Sierra de Fabra para jóvenes escritores. Y ahí cuento todos mis trucos. Yo para hacer un libro me puedo estar a veces 5 años investigando. Y me tengo que ir al Camerún o a la Isla de Pascua, donde sea, a investigar. Y me hago un guión exhaustivo, capítulo por capítulo, en el que está todo ahí metido. Entonces, cuando voy a hacer escribir el libro, escribirlo es sentarse, porque es una película que tengo en mi cabeza, que solo conozco yo, y que estoy contando. Y como soy escritor, la cuento. Ya tiene muchas notas tomadas cuando va a empezar a escribir. Notas no, está el libro escrito, pero en sucio, en guarro, con tachones, esto aquí, esto allá, cambia esto, pon este diálogo aquí. Un guión es resumir cada capítulo diciendo lo que cada personaje piensa, hace y dice. Y eso es una técnica, una estructura mental que tengo muy asumida. Nunca he hecho un libro sin un guión previo. Y cuando viajo preparo mis guiones. Siempre preparo historias fuera de casa. El guión es la clave. Ahí lo trabajo. El guión previo a una novela. Exacto. Puedo estar 1 hora así, mirando al cielo, pensando en una escena. La visualizo y luego la escribo. ¿Cómo surgió este libro? Esta historia fascinante de Frank Kafka. 8 de mayo, 2004, Babelia, El País. Un artículo, César Aira comenta esta historia y la comenta en 5 líneas. Y yo, en esas 5 líneas, vi esto tal y cual está escrito, lo sentí tal y como lo escribí, como lo escribí, con ese estilo, con ese sentimiento, con esa pasión, esa fuerza, lo vi ahí metido. 8 de mayo, escribí el guión, llevaba ya todo el tiempo dándole vueltas, y luego ya con el guión escrito, en agosto,
en 4 días escribí el libro. Esa es la pura verdad, y no tengo por qué esconderme. Hay gente que... Es una historia real. ¿Perdón? Es una historia real. Sí, totalmente. Yo lo único que he hecho ha sido recrearla, darle un sentido. Pero claro, nada más salir el libro, la gente empezó a decir, Sierra de Fabra ha humanizado a Kafka. Y me pareció muy hermoso. Porque Kafka es esa figura kafkiana, un hombre mayor, 40 años, enfermo de tuberculosis, que se muere muy joven, un tipo sin hijos. Y hacer que Kafka de repente sea un ser humano, capaz de decirle a una niña, tu muñeca no se ha perdido, se ha ido de viaje, soy el cartero de las muñecas. ¿Cómo se le ocurrió a este tipo decir esto a una niña de 7 años? Me pareció fascinante. Y lo que hago yo es recrear esas cartas, con perdón de Franz, y darle una forma al libro. Pero nada más salir del libro, la gente empezó a hablar de él, creció un poco el boom de ese libro, y bueno... Vaya por la tercera edición. No, ya han salido 3 más de golpe. Esta es la tercera. Con el Nacional han salido la 4ª, la 5ª, y la 6ª me han dicho hoy que ya está, porque ha habido un boom, a todo el mundo lo pide. De hecho, de un libro suyo, creo que es Campos de Fresas, tiene usted 50 reediciones. 50 reediciones. 50, sí, que se dice pronto. Bueno, sí, pero también son en 10 años, tampoco. ¿Cuántos libros vendidos? 8 millones. 8 millones de libros. Más de 8 millones. Este año he pasado a la frontera de los 8 millones. Bueno, hay quien dice que J.K. Rowling los vende en un día. Pues vale, sí, pero es que no. Yo soy español y con el esfuerzo, no tenemos a Harry Potter aquí. Y con honestidad, pues 8 millones de libros en España, cualquier autor sabe lo que es. Y ha encontrado su nicho, además, aunque lo decíamos, tiene novela histórica, tiene 50 libros publicados para adultos, pero mucha gente le identifica como un autor de literatura infantil y juvenil. Sí, porque soy referencia. Antes decías lo de que soy el 8º autor español más leído en escuelas. Y yo siempre que alguien dice eso, matizo, digo el 8º, pero los que están delante... Sí. Bueno, es Becker, Cervantes... Claro. Sí, no, son Becker, Lorca, Galdós, Baroja, y vivos están García Márquez y Delibes, me parece. No está mal, no está Yo tengo 4 puntos más que Cela. Pero claro, ser el 8º, soy el único que escribe para gente joven. Con lo cual, pues claro, García Márquez o Delibes no escriben para jóvenes. Los leen en colegios, pero no hacen una literatura juvenil eminentemente o infantil. Por tanto, ser el 8º en esa lista es algo increíble. Capítulos cortos, frases directas, comenzar siempre en alto para atrapar al lector. Estos son algunos de los, digamos, de la carpintería de sus libros. Uno de mis principios, todo lo que puedan contar 2 personajes dialogando, que no lo cuente el narrador narrando. Uno de los principios, que sean los que llevan las historias son los personajes, que hablen ellos. Es más cinematográfico. Sí, soy un autor muy cinematográfico. Pero mis lemas son estos: frases cortas, mucho punto y aparte, mucho ritmo. O sea, tengo aquí un diapasón muy rockero que marca un ritmo brutal en mis libros. Entonces yo no pongo paja, no los engordo porque sí. Cuento una historia, tal y como soy yo, sin mucha... Mi lenguaje es muy normal y muy sencillo y muy sin aspavientos, sin florituras, sin querer demostrar nada a nadie, que eso es muy importante. Hay gente que escribe, quiere demostrar que es muy bueno, o que es un tipo muy importante, o que es un intelectual maravilloso. Yo cuento historias, soy un novelista, cuento historias. Nada más. Ha contado historias, cuenta historias y contará historias, porque creo que desde luego argumentos no le faltan. No, por desgracia, por suerte, tengo libros para escribir durante 100 o 1000 años. Y cada día cojo el periódico y me salen 3 historias más. O sea que eso es una suerte que sí que tengo, que le doy la vuelta. O sea, cualquier noticia de un periódico, yo me hago siempre la pregunta al revés: ¿y si esto pasaría así? Cuando hablo con la gente, y estoy en Samoa, en una isla del Pacífico, allí Samoa es el país más pobre de la Polinesia. Yo recuerdo en Samoa, por ejemplo, que por la noche reunía, como no había luz en los pueblos, me llevaba la gente a las playas y les contaba cuentos. Luego al día siguiente le decía a la gente que me contaran cuentos a mí, sus historias. Entonces, de cualquier historia de un pescador samoano te sale un cuento, una novela. De cualquier historia colombiana o peruana o mexicana sale una historia. Y yo siempre me hago la pregunta al revés: esa es la historia, vale, ¿qué hay debajo? ¿Y si hago esto? ¿Y si pasa esto? Y eso te permite tener siempre un recurso de ideas que no faltan. Falta el tiempo para escribirlas todas. Desde luego se organiza bien, por lo menos. El tiempo es mi enemigo, eso sí. Se organiza muy bien. Bueno, pues le agradezco su presencia aquí. Le enhorabuena por el premio. Gracias. Y por toda su obra publicada. Y seguiremos leyendo sus libros y recordando al viejo rockero que todavía está dentro de Jordi. Espero que los jóvenes, aunque les hagan leer mis libros en los colegios, que entiendan que eso no es culpa mía. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Jordi Sierra y Fabra, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2007, con nosotros hoy en Cara a Cara. Les esperamos a todos mañana y les damos las gracias por su atención.